Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar organizado por WIN, Women in Energy, de la SPI sección Lima, un webinar en el que vamos a analizar desde una perspectiva femenina, con líderes femeninas del sector energía, sobre cómo liderar los cambios en tiempo del COVID-19. La pandemia que está enfrentando nuestro país y el mundo está afectando los procesos internos de las empresas, está generando retos de cómo comunicar de cara a los usuarios, está generando desafíos también para las empresas sobre cómo operar de cara al país en general y cómo están enfrentando las empresas que operan en el Perú en el sector energía. Es una respuesta que vamos a tener en este webinar. Vamos a iniciar primero con las palabras de bienvenida de Janine Delgado. Ella es presidenta de Women in Energy, de la SPI de la sección Lima. Janine además es ejecutiva experta en el sector de hidrocarburos, tiene más de 20 años de experiencia en este sector, ha asumido jefaturas legales en Ocinermin, ha sido gerente legal en Perú Petro y actualmente es gerente de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Janine es abogada con maestría en ciencia política, con mención a gestión pública, con maestría en regulación en servicios públicos y desde abril del 2020 ha asumido el reto de ser presidenta de Women in Energy. Adelante, Janine. Bueno, muchas gracias por poder asistir a este evento que hemos organizado. En nombre de Women in Energy de la SPI Lima, quiero darle la más cordial bienvenida al webinar titulado Sector Energía, cómo liderar los cambios en tiempos del COVID. Nos ha tocado vivir una de las situaciones más complicadas y desafiantes que ya hemos podido imaginarnos. Desde enero del presente año, el mundo ha sido sacudida por esta pandemia, una enfermedad viral que a la fecha ha infectado a más de 8 millones de personas, ocasionando la muerte de casi 450.000 personas alrededor del mundo. Esta pandemia que se originó en China y se expandió rápidamente en solo 5 meses hasta nuestro país, ha hecho que el sector de energía se vea seriamente afectado. Nuestro sector conforma parte de las actividades esenciales y no ha parado. Y por el contrario, le ha tocado operar en situaciones adversas, como por ejemplo, estrictas medidas y protocolos para evitar contagios en el personal y en los clientes que se atienden, incremento obviamente de los costos por la implementación de las medidas de seguridad, el derrumbe de la demanda debido a las medidas de aislamiento social y los precios bajos a nivel internacional, sobre todo del crudo, que ha afectado seriamente la industria hidrocarburífera, y el incremento de la morosidad y el pago de servicios tanto en el sector eléctrico como en el sector de gas natural. Además de la gran incertidumbre que actualmente vivimos y seguiremos viviendo hasta que logremos controlar la pandemia, nosotros hemos tenido que afrontar esta situación, ¿no? Y este escenario ha sido un escenario retante para los profesionales de la industria que han tenido que afrontar varias adversidades. Por eso, el día de hoy, Women in Energy, que tiene como fin fomentar el empoderamiento de la mujer profesional en el sector de energía, ha querido mostrarles las experiencias de las mujeres que lideran tanto el sector hidrocarburos como el sector eléctrico, cómo han vivido y de qué forma han encarado las diversas situaciones que se le han presentado. Para tal efecto nos acompañan esta noche la señora María Julia Aybar y la señora Verónica Arbulú, quienes nos hablarán de los retos de la gerencia general en tiempos de COVID. Centrándonos en el ámbito comunicacional, la señora Mónica Gálvez nos hablará sobre la gestión de la comunicación en situaciones de crisis, para finalmente, con la colaboración de las señoras Luciana Carabedo y Felisa Ross, desarrollaremos el panel Desafío de la Industria para apoyar en la emergencia, donde las empresas del sector de energía han tenido un rol fundamental. Lamentablemente en esta oportunidad no nos va a poder acompañar la señora Mariela Paredes por un tema personal, pide las disculpas del caso y lamenta no poder estar con nosotros y estoy segura que en una próxima oportunidad podrá hacerlo. Ahora me gustaría compartirles un video muy corto que hemos elaborado para resumir los 2 años que tenemos ya de creadas como WIN y reconocer el liderazgo que en estos 2 años ha tenido nuestra past president, Tiffany Bailey, que con gran éxito nos ha liderado. Doy pase al video. Hay una duda, consulta, chicos, algo que tengan que decir, algunos entendió también, tal vez.
tal vez ocurrieron de alguna forma. Y de agradecer y reconocer el liderazgo de Tiffany Bailey al cargo de WIN en estos últimos 2 años para promover la equidad de género en el sector energía. Pasamos a ver el primer tema de debate hoy, que es el de los retos que enfrenta la Gerencia General en tiempos del COVID-19. Vamos a tener, como bien nos comentaba Janine, 2 presentaciones. Vamos a empezar con María Julia Aybar, ella es gerente general de Perú LNG, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, inició su carrera profesional en el sector de hidrocarburos en Perú Petro, luego se unió al Estudio Muñiz, donde trabajó con varias empresas, participando principalmente en el desarrollo del proyecto Camisea. En el año 2006 se incorporó a Perú LNG como gerente general, y en el año, como gerente legal, y en el año 2017 ha asumido ya la gerencia general. Le damos la bienvenida entonces a María Julia Aybar. Adelante, María Julia. Buenas noches. Primero, permítanme compartir mi presentación. Bueno, buenas noches con todas y todos. Primero quiero agradecer la invitación que me hizo WIN para poder participar. La verdad me siento muy honrada de poder estar en esta presentación con el grupo de expositoras que hay. Me pidieron que hiciera una breve descripción de más o menos cómo es que Perú LNG o nosotros hemos enfrentado la situación de esta pandemia. Simplemente para poder ubicarnos un poco en cómo fue esta situación para Perú LNG, voy a aprovechar el primer slide para explicarles un poquito qué es lo que hacemos en Perú LNG. La foto de arriba muestra es la parte de la planta. Nosotros lo que hacemos es procesamos gas, lo enfriamos a tal temperatura que lo convertimos en líquido, eso disminuye su volumen y lo almacenamos en esos 2 tanques que son como 2 termos gigantes. Luego este LNG lo exportamos en buques, que lo pueden ver en la foto inferior derecha, y eso nos permite exportarlo a otros mercados. Y la otra parte es la ruta mediante la cual también tenemos un ducto que nos permite traer el gas natural desde los campos de Camisea hasta la planta donde lo procesamos. Esa es, en manera muy simple, las actividades que hace Perú LNG. Entonces, teniendo en cuenta nuestras actividades, empezamos con qué pasó el 15 de marzo y cómo afectó esto a Perú LNG. Todos nosotros estuvimos muy atentos esperando a ver qué es lo que iba a decir el presidente, porque sabíamos que se venía una cuarentena. Y efectivamente salieron 2 decretos de urgencia, un decreto de urgencia y un decreto supremo que regulaban esta situación. Como muchas de ustedes, las que son abogadas, deben conocer perfectamente el detalle y el contenido de esas normas, que tienen mucha información, pero yo me voy a centrar en 5 puntos que son los que de alguna manera marcaron
el análisis y el reto para Perú LNG. Primero se determinó que teníamos 15 días de cuarentena, es decir, teníamos nosotros que identificar lo que íbamos a hacer en esas 2 semanas. Además, se dijo que Perú LNG, por sus actividades vinculadas al gas natural, era una actividad esencial, una actividad que debía continuar sus operaciones. Segundo elemento importante a considerar. Tercero, se habló de que la mayoría del trabajo debería hacerse de manera remota. Eso quería decir que teníamos que colocar a las personas que trabajen desde sus domicilios, porque no solamente continuábamos las operaciones, sino que teníamos que darle prioridad a que trabajen desde sus domicilios. Además de eso, teníamos lo que era el grupo de riesgo, o sea, personas que además no iban a poder estar trabajando, o si lo hacían, solo podían hacerlo a través de trabajo remoto. Y finalmente, teníamos el transporte interno restringido y además cierre de fronteras. Ese escenario lo recibimos un domingo en la noche. ¿Qué pasa al día siguiente? Perú LNG tiene diferentes frentes con lo que tiene que enfrentar esta situación. No es una operación en la que se limita a una oficina. Tenemos, como se muestra en esta gráfica, actividades en oficina, actividades en planta, actividades en un puerto y actividades en un ducto. En este escenario, lo primero que empezamos a evaluar es cómo aplicar las normas que habían salido y las disposiciones que he mencionado en estos 4 frentes. En el lado de la oficina, obviamente, era mucho más fácil aplicar el trabajo remoto, incluso identificar las personas del grupo de riesgo para que ellas pudieran trabajar de manera remota, y teníamos que ver cómo les facilitábamos los equipos y los medios de comunicación para que puedan laborar y realizar sus actividades del día a día. En el tema de planta, obviamente no es posible realizar actividades desde el punto de vista remoto, hay algunas, pero son literalmente mínimas. Tuvimos que organizarnos para identificar las actividades esenciales, las críticas, las que necesitábamos para que durante esas 2 semanas pudiéramos operar. Y según eso, identificar los grupos de personas que eran necesarias para realizar esas actividades, y lo que hicimos fue identificar grupos que tuvieran un turno, para que fuera más fácil el control de entradas de personal a la planta y de salidas, limitando así el contagio. Tuvimos también que manejar el tema de expatriados, algunos estaban fuera del país, así que no era fácil traerlos nuevamente, y otros que estaban dentro del país eran personas de situación de riesgo que teníamos que repatriar. Además, evidentemente teníamos que buscar y poner en marcha todas las actividades y medidas de seguridad para evitar riesgo. Además, el otro frente era el puerto. Como ustedes entenderán, en el puerto entraban cada 5 o 6 días buques que obviamente traían personas de contacto a nuestra actividad. Entonces teníamos que tener mucho control en los accesos y además medidas de seguridad especiales para esa zona de nuestras actividades. Y finalmente, el ducto. Nosotros tenemos un ducto que va desde la zona de Ayacucho hasta la planta, son 408 kilómetros, y también lo primero que tuvimos que hacer era identificar actividades críticas, limitar al máximo las actividades de mantenimiento que no fueran críticas para reducir el número de gente que se necesitaba en esa actividad, y obviamente las actividades sociales de nuestro derecho de vía y de la zona de influencia, limitarlas totalmente para evitar cualquier posibilidad de llevar contagios a estas comunidades que están en nuestra zona de influencia. Todo esto, además, teníamos que coordinarlo con nuestros proveedores, porque nuestras actividades requerimos de apoyo de terceros y de contratistas que también tenían que mantener sus operaciones activas para poder nosotros continuar con las nuestras. Y además, el seguimiento de nuestros entes reguladores, OCINEMIN, OEFA, DGH, y como verán, hoy ya tenemos además otras entidades como MINSA o como SUNAFIP. En este análisis de la situación, en los días que siguieron a la declaratoria de emergencia, Perú LNG diseña su estrategia. Su estrategia tenía 3 pilares principales. Primero, la adaptación a la nueva situación en la que veníamos operando, con lo cual fijamos y determinamos un protocolo. ¿Qué tenía este protocolo? Lo principal, obviamente, el trabajo remoto, la identificación de nuestras posiciones críticas, todas las medidas de seguridad, como es lo que ya sabemos, las mascarillas, la desinfección de los lugares de trabajo. Muchas de estas cosas ya las veníamos haciendo antes de la declaratoria, porque ya conocíamos la situación
del COVID. Tuvimos incluso que poner y colocar los dispensadores en todas las zonas de trabajo y, por supuesto, ampliar todos los sistemas de comunicación para informar a todos nuestros empleados de esta situación y tomen las medidas necesarias. Además, el siguiente pilar fue generar la cultura de distanciamiento social. ¿Por qué tan importante el distanciamiento social? Porque como teníamos actividades en planta, era muy difícil, y creo que aún sigue siendo difícil, identificar las personas que puedan estar contagiadas. Entonces, la única forma de limitar el contagio de este virus era, y sigue siendo, el distanciamiento social. Entonces, empezamos una campaña para que nuestros empleados impongan esa regla en su día a día. Y también, obviamente, tuvimos que adaptar las áreas. En nuestro comedor, por ejemplo, tuvimos que poner señalización para que la gente se mantenga separada con por lo menos el metro de distancia. Y además, implementamos también el seguimiento de los contactos. ¿Por qué? Porque obviamente si se identificaba una persona que podía tener síntomas, era muy importante, y sigue siendo importante, identificar los contactos para poder darles el tratamiento de la cuarentena o aislamiento que sea necesario. Y el tercer pilar era ya un poco más, desde el punto de vista práctico, principalmente el triaje diario, de chequear a todo nuestro personal en lo que es el tema de la temperatura, el oxígeno, dolor de cabeza, etcétera, para identificar si podrían tener algún síntoma que requiera de atención inmediata. Y luego implementamos el control vía pruebas rápidas. Eso nos tomó un poco de tiempo por algunas restricciones regulatorias, pero nos permitió identificar a todas las personas antes de entrar a la planta. Como teníamos implementado nuestros turnos de 14 por 14, íbamos cambiando en los grupos de personas, pero antes de entrar a la planta se hacía la prueba rápida. Aquella persona que tenía un resultado positivo, evidentemente no entraba a la planta y hacía su cuarentena. Como sabemos que las pruebas rápidas, algunas obviamente dan falsos negativos, para eso teníamos el segundo pilar, que era el distanciamiento social. Y adicionalmente todo lo que eran los registros médicos personales para poder hacer el seguimiento. Esta estrategia la diseñamos obviamente con nuestro equipo, pero también con gran participación de las empresas del sector, en la cual tuvo un rol muy importante la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que nos ayudó a trabajar en conjunto. ¿Qué pasó después? Nos estábamos organizando, nos llegó esto, empezamos a trabajar, coordinamos con las otras empresas, y más o menos diseñamos nuestra estrategia. ¿Pero qué pasó? La verdad, lo que pasó, y sigue pasando, es que desde el 15 de marzo, por lo menos esta información que me la dieron de mi departamento legal, hasta el 10 de junio, el gobierno ha emitido más de 1000 normas relacionadas al COVID. Y de esas 1000 normas, hemos identificado casi 180 normas relacionadas a las actividades de Perú LNG. La verdad es que yo me saco el sombrero del equipo legal que tengo, que realmente me ha ayudado a manejar esa cantidad de normas para saber realmente qué es lo que teníamos que hacer. Y muchas de esas normas, además, son ajenas al sector de hidrocarburos. Entonces, manejar ese tipo de normas todos los días para tratar de adaptarnos es un reto, la verdad, para el cual creo nadie estaba preparado. Hemos tenido que adaptarnos y coordinar constantemente. No había, digamos, un horario de trabajo, trabajamos todo el día, incluso en la noche, porque muchas de estas normas se publican en las ediciones extraordinarias durante la noche, entonces había que estar preparados para ver qué íbamos a hacer al día siguiente. Muchos temas los hemos tenido que ver caso por caso, hemos tenido que manejar al personal en cuarentena, tener que manejar la ansiedad del personal en planta, el tema de los contactos, las personas que pudieran haber estado en contacto con alguna persona o empleado contagiado. El tema de el personal de riesgo, porque muchas personas que estaban en situación de riesgo no podían trabajar. Hemos tenido que buscar la forma de cubrir esas actividades. El hecho de las restricciones que puso el gobierno para el acceso a las pruebas rápidas. Y lo último en lo que venimos trabajando, creo todos en la industria, es el famoso plan de vigilancia, que es una disposición que teóricamente está muy bien hecha, pero en la práctica no funciona tan fácil. Es muy fácil poner en un papel lo que teóricamente quisiéramos que sea, otra cosa es cómo realmente eso puede funcionar. Pero bueno, ahí venimos adaptándonos. Además, todo esto
se viene haciendo en coordinación con los contratistas, y además estas actividades son las que tenemos que hacer para manejar el tema del COVID. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo todas nuestras actividades y operaciones del día a día, manteniendo todos los estándares que nosotros nos establecemos y que además nos requiere la industria. Entonces, la verdad es que esto ha sido algo para lo cual creo nadie estuvo preparado, ha sido muy, muy difícil, pero creo que se ha hecho un gran esfuerzo en el sector y todavía, la verdad, me parece que estamos en el camino, aún debe haber mucho por venir. No quiero terminar sin mencionar que en este escenario tan complejo, sobre todo en la industria que ha sido tan golpeada desde el punto de vista de los precios internacionales, en el caso específico de la industria del LNG, ya era una situación que venía de hace un tiempo atrás. La situación de las empresas es muy difícil, sin embargo, igual se ha hecho esfuerzos por apoyar el tema social. Sabemos lo difícil que esta situación es para muchas personas, así que a través de la sociedad también logramos hacer algún apoyo al Ministerio de Salud, y también a través de la ONG Hombro a Hombro a poblaciones vulnerables que no han recibido ningún bono, y actualmente venimos trabajando en ver la forma de dar apoyo a las comunidades que están en nuestra zona de influencia a través de equipos de bioseguridad para las postas médicas y víveres para los miembros de las comunidades. Para terminar, y dentro de lo que se me pidió identificar, es un poco decirles cuáles han sido los retos. Si tuviera que decirles todos los retos que hemos enfrentado, probablemente necesitaría un par de horas para identificarlos. Así que he tratado de mencionarles aquí lo que para mí han sido los más difíciles. Y yo creo que el más difícil de todos ha sido continuar nuestras operaciones teniendo siempre la prioridad de la seguridad de nuestros empleados. La seguridad de nuestros empleados siempre ha sido lo más importante. E imagínense lo que es tener que hacerlo teniendo en cuenta un riesgo tan grande como es este virus del COVID. Así que creo que ese ha sido el reto más difícil. Otro de los retos ha sido liderar un equipo de manera remota. Yo sé que estos sistemas de comunicación nos permiten mantenernos comunicados, pero muchas veces es importante estar presente con tu equipo para transmitirle lo que quieres que reciban, que sepan de que tú eres parte del equipo y que estás con ellos en cada uno de los retos que enfrentamos. Otro reto es adaptarse con rapidez a los cambios. Creo que, como les decía, pasar de un día para otro y saber cómo manejar la operación es un reto que no sé cómo lo hemos podido hacer, pero creo que el equipo supo salir adelante. Optimizar recursos, obviamente en épocas de crisis. Trabajar en equipo, porque por más brillante que puedan ser los miembros de un equipo, nunca van a ser mejor que cuando todo el equipo trabaja junto. Y hacer que un equipo trabaje junto y dé lo mejor es un reto bastante, bastante fuerte. Y finalmente, mantener al equipo motivado, que el equipo sienta que en situaciones difíciles se puede trabajar y se puede salir adelante. Personalmente creo que eso es uno de los retos más difíciles para mí, porque incluso yo personalmente he sentido mucho carga en poder mantenerme motivada. Cuando la situación en la que estamos viviendo, donde hay tanta problemas en el Ejecutivo, tanto desconocimiento, tantas presiones con los temas del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, cuando vienen las normas que está proponiendo el Congreso, cuando la economía está como está, es difícil mantenerse motivado. Y además, tener que mantener motivado a tu equipo. Así que estos para mí han sido los retos más difíciles de enfrentar. Creo que viene mucho más todavía, hay mucho más por hacer, y bueno, confío 100% en mi equipo y creo que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a María Julia Aybar, gerente general de Perú LNG, que nos ha planteado por una parte los retos objetivos
que enfrentamos por el COVID-19, pero también los retos personales que enfrentan los líderes de las empresas que tienen que adaptarse rápidamente a los constantes cambios adentro de la empresa y también los cambios regulatorios. Vamos a dar la bienvenida ahora a Verónica Arbulú. Ella es gerente legal y también gerente general interino de Statkraft Perú, la empresa de generación eléctrica de origen noruego que tiene presencia en 17 países. Statkraft es el principal generador de energía renovable en Europa y Verónica, antes de incorporarse a esta empresa, trabajó en departamentos legales de importantes firmas de infraestructura. Es abogada por la Universidad de Lima y cuenta con programas de especialización en la Universidad de Yale, en Northwestern y en la UPC. Le damos la bienvenida entonces a Verónica. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a todos por la invitación. Encantada de estar acá con todos y compartir esta noche. Entonces, yo para efectos de esta presentación he agrupado los retos de la gerencia general en 3 grandes grupos. A ver, esperamos unos minutitos mientras aparece mi lámina. Perfecto. Entonces arrancamos. Vamos a la siguiente, Charito. Entonces, como les comentaba, para efectos de esta presentación he agrupado los retos de la gerencia general en 3 grandes grupos. Como dijo María Julia, hay un sinnúmero de retos y es bastante difícil poder resumirlos para esta presentación tan corta, pero he seleccionado los más relevantes. Y en el primer grupo, referido a la cultura organizacional, al liderazgo, a las personas, identificamos como un primer gran punto el volvernos en que los líderes, los gerentes generales, sean grandes tomadores de decisiones, ¿no? Y claro, no existe una guía, no existe un manual del COVID-19, es algo bastante nuevo y la información cambia día a día. Entonces, esto nos exige ser bastante flexible. Ya María Julia también ha comentado el sinnúmero de normas legales que se publican diariamente, entonces necesitamos ser flexibles y también bastante creativos, ¿no? Todo es nuevo. Y también buscar nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas aristas, conseguir data y conseguirla rápidamente, ¿no? Ser ágiles. Creo que esto nos exige reinventarnos y fomentar muchísimo más competencias del pensamiento ágil y también de tener un mindset abierto a la innovación y al aprendizaje. Y ahí quería compartir con ustedes un ejemplo que tuvimos en Statkraft al inicio de la pandemia. Y es que nosotros estuvimos tratando todos los temas referidos al COVID en un comité central. Este comité central tenía 18 personas de muchísimas áreas y este comité central reportaba al comité de gerentes. Luego de algunas semanas nos dimos cuenta que esto no estaba funcionando porque era bastante engorroso, era un trámite bastante, no era ágil, ¿no? No iba de acuerdo a las circunstancias. Y rápidamente lo modificamos, formamos un grupo de trabajo, un task force, le llamamos nosotros, y en este grupo tuvimos solamente 5 personas. Estaban los 3 gerentes que lideran la crisis y 2 personas que están involucradas en el día a día de la toma de decisiones. Y de esa manera hemos podido sacar adelante la gran mayoría de los temas con un proceso bastante ágil y creativo y siempre buscando data y aristas, pero todo con la agilidad del caso, ¿no? Entonces es algo que nos ha funcionado bastante bien. Un segundo punto, ¿no? En estos aspectos es que también tenemos que liderar con empatía. Y esto es bastante importante, ¿no? Es bastante importante encontrar un balance entre el liderazgo y poder conectar con la gente de una manera auténtica. En verdad, en las crisis salen los grandes liderazgos y es bastante importante estar conectados y mantener motivado el personal. Entonces creo que esto es algo bastante importante también. Otro aspecto también que surge en esta pandemia y es algo bastante duro, ¿no? Es que las personas se empiezan a enfermar, ¿no? Y no solamente los trabajadores o trabajadoras, sino también sus familiares. Y es en ese momento que empiezan a haber descansos médicos y hay puestos críticos en los que te quedas sin alguien de la noche a la mañana. Entonces, aquí es donde valoramos muchísimo el haber trabajado en planes de sucesión, ¿no? Y poder tener reemplazos a la altura que rápidamente puedan asumir un puesto y puedan
garantizar la continuidad de la operación. Es algo bastante potente. Otro aspecto a considerar, otro gran reto también es que, claro, las crisis permiten ver cómo surgen grandes perfiles, pero también permiten ver cómo surgen grandes oportunidades de mejora en ciertos perfiles, ¿no? Entonces, ahí los líderes tenemos un gran reto en ver qué hacer, ¿no? En medio de la crisis, desarrollamos esa persona, cambiamos el puesto, este es otro gran reto que tenemos los líderes. Y finalmente, en este aspecto de cultura organizacional, también quería comentar el tema del balance, ¿no? Sin duda, esta pandemia, al igual que Janine lo mencionaba, nos ha venido a cambiar todos los esquemas de la noche a la mañana y ha causado un desbalance en todas las personas. Es más, hace algunas semanas estuve leyendo un estudio de McKinsey, donde decían que ya no era que tú trabajabas desde casa, sino era que dormías en la oficina. Entonces, creo que todos estamos bastante abrumados con la cantidad de trabajo y es tarea de los líderes, y esto viene desde el gerente general, encontrar el balance. Porque en verdad siempre la primera prioridad tiene que ser cuidar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, y ya sabemos que el estrés tiene un alto impacto en la salud emocional y al final genera una caída total en la productividad, ¿no? Entonces es algo que tenemos que atacar sin duda en el momento que lo identifiquemos, y es por esto que en Statkraft, el primer mes de esta pandemia, surge un nuevo programa llamado Yupi. Yupi en quechua significa huella, y lo que hemos buscado con este programa es hacer una evaluación de cada trabajador, ¿no? De cómo se encontraba tanto la carga de trabajo en el momento de esta pandemia y también cómo se encontraba su situación personal en la casa. Y en base a eso poder hacer ajustes, ¿no? Que cada líder pueda hacer un approach bien personal con esa persona, ¿no? Y poder ver, no sé, por ejemplo, podríamos tener un trabajador que vive solo y tiene 2 hijos en edad escolar, ¿no? Y están ellos 3 solos en la casa, y esa persona tiene una altísima carga de trabajo y encima tiene el tema de cuidar a los niños en edad escolar. Entonces, en ese caso, el líder tiene que poder redistribuir el trabajo de esa persona dentro de su equipo para no sumarle al estrés que ya tiene esta persona, ¿no? Sí, poder bajar el estrés redistribuyendo la carga laboral. También podemos tener personas que por el home office no están pudiendo hacer sus labores ordinarias, las que hacían antes de la pandemia, y estas personas también les genera mucho estrés no tener una carga laboral, ¿no? Entonces ahí también buscar qué hacer con ese grupo. Entonces se trata Yupi de abrir muchísimo el diálogo entre los líderes y sus reportes, ¿no? Y poder encontrar planes personalizados para bajar el estrés y poder encontrar un balance. Y otra parte bastante importante de Yupi fue que también hicimos un levantamiento de información de cómo estaba la gente haciendo el home office, ¿no? Cuidando también su ergonomía. Entonces ahí también les enviamos sillas, a algunos les enviamos mesas y todo lo que pudieran necesitar para siempre cuidar su salud. Y con eso ya pasó al segundo punto de retos, que era el de transformación digital. Y aquí vemos, ¿no?, que de la noche a la mañana la tecnología se volvió nuestro mejor aliado para poder seguir operando. Y es aquí donde también valoramos muchísimo la inversión que se ha hecho en la tecnología en los últimos años. Nosotros en Statkraft ya tenemos automatizadas la gran mayoría de nuestras centrales hace varios años, y eso nos ha ayudado muchísimo para poder seguir operando con toda normalidad. También nos apoyamos mucho en drones para hacer inspecciones, en inteligencia artificial para hacer mantenimientos, y eso nos ha ayudado muchísimo. Otro tema que también ha ayudado es que el 100% del personal ya contaba con laptops y celulares corporativos, y esto ha sido fácil que puedan transitar al home office rápidamente una vez declarado el estado de emergencia, y también ya estaban familiarizados con plataformas como Microsoft Teams, ¿no? No hemos tenido que educar en el tema una vez que llegó el coronavirus. Y lo más importante para todo esto no es solamente tener las herramientas tecnológicas, sino también haber fomentado una cultura de usarlas, ¿no? Por ejemplo, en Statkraft ya hace muchos años nosotros veníamos fomentando una cultura flexible donde fomentábamos que todos puedan tomar días de home office. Obviamente nunca lo habíamos tomado todos al mismo tiempo, pero ya la gente estaba bastante familiarizada a hacerlo. Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo.
Pero a pesar que hemos tenido estos temas que nos han ayudado, también hemos enfrentado muchísimos retos en temas de tecnología y de transformación digital. Y es que hemos tenido varios proveedores que al final no han podido seguir con los contratos, ¿no? Porque hay muchas empresas que la han pasado y la siguen pasando muy mal durante esta pandemia. Hemos tenido muchísimos retrasos en entrega de equipos importados. Hemos tenido problemas de internet en las zonas remotas donde operamos y con nuestros stakeholders, por ejemplo, de qué manera nos comunicamos con las comunidades. Ahí tenemos que volver a diseñar todos nuestros procesos. Incluso hemos tenido también que pensar en de qué manera va a funcionar la mesa de parte de la empresa, ¿no? Si vamos a seguir en teletrabajo, de qué manera va a funcionar la mesa de parte digital, y más en un país con un alto nivel de burocracia donde el Poder Judicial jamás te va a notificar en una mesa de parte digital. Entonces, ahí tenemos varios retos con los que vamos a tener que seguir trabajando. Y por último, también quería mencionar los retos que hemos encontrado en el lado de las comunicaciones. Y claro, ahí hemos tenido que aprender a comunicarnos total 100% de manera virtual. Creo que eso es algo bastante importante, de no solamente comunicar, sino también conectar, ¿no? Porque ya no estamos en la oficina todos juntos. Y normalmente uno genera la cultura y sigue trabajando en esto cuando están juntos, no de manera digital. Y eso es un reto para nosotros en el que es tarea de todos los líderes seguir trabajando en el engagement con sus trabajadores y trabajadoras. Otro tema también bastante importante es no saturar, porque vivimos en una era donde hay una cantidad de información en todas las redes sociales, más los dispositivos, las normas que salen en el día a día, las noticias. Entonces, ¿de qué manera comunicamos sin saturar? Y otro tema bastante importante es también poder tener un muy buen plan de comunicaciones donde podamos elegir qué medios usar, porque claro, tenemos el WhatsApp, tienes la red social, el workplace de la empresa, tienes el mail, tienes las reuniones de equipo. Entonces, cada tema que queremos comunicar necesitamos ser bastante precisos y ver bien qué queremos lograr y por qué medio lo vamos a poder lograr de manera efectiva. Esa es en la parte de comunicaciones. Y por último, y no por eso menos importante, quería mencionar que también desde el inicio de este estado de emergencia nosotros hemos continuado trabajando en los temas de diversidad. Nuestro comité de diversidad se volvió digital, hemos estado trabajando de manera virtual. Todos los entrenamientos que teníamos planeados para este año por e-learnings y por cultura, pero somos totalmente creyentes que este tema no debe parar, que en verdad las empresas somos agentes, tenemos que ser agentes de cambio, y hoy más que nunca se necesita trabajar la equidad de género y diversidad al interior de las empresas. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Verónica Arbulú, gerente general de Statkraft. Si usted tiene preguntas para Verónica o para María Julia, por favor los invitamos a hacerlas en el chat de este webinar. Especificando, les pedimos a quién está dirigida su pregunta. Vamos a tener una ronda de preguntas tanto para ellas dos como para todos las siguientes ponentes y panelistas de este evento. Así que esperamos sus preguntas con curiosidad e interés. Ahora, de la gerencia general vamos a pasar a otro reto, a otra unidad dentro de la empresa, y es la parte de comunicaciones. ¿Cómo se gestionan las comunicaciones en una situación de crisis? ¿Cuáles son los retos particulares en una situación inesperada como la de la pandemia, en la que también hay retos específicos y en los que las audiencias que podrían llegar a necesitar la comunicación están también pasando cada una de las personas por situaciones de crisis personales? Vamos a escuchar a Mónica Galvez. Ella es actualmente gerente de comunicaciones de Pluspetrol, tiene más de 18 años de experiencia liderando equipos de marketing y comunicación, ha sido gerente general en la agencia de publicidad Garwich BPDO, gerente de marca en Belcorp, gerente de marketing Claro y Team Perú, ha sido asesora de marketing, gestión de marca y comunicación para empresas de servicios y consumo, y también docente en el área de marketing en los programas de posgrado de Sun Graduate Business School en la Universidad del Pacífico. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Piura, tiene un título de Dirección Estratégica de Marketing de la Universidad del Pacífico y un máster en Business Administration de Stan. Le damos la bienvenida entonces a Mónica Galvez. Adelante, Mónica.
Buenas noches con todas. Primero agradecer la oportunidad de participar en este webinar. La verdad es un placer poder compartir esta noche y esta pantalla con todas ustedes. Espero que la información que les voy a compartir sea de interés. Y bueno, un poco sumándome a todos los comentarios anteriores, es importantísimo decir que no estábamos preparados para una crisis de esta magnitud, ¿no? En Pluspetrol, como en la mayoría de empresas del sector, tenemos simulacros de crisis constantes, donde simulamos, valga la redundancia, eventos críticos o situaciones difíciles, pero la situación por la que estamos pasando es una realidad que supera cualquier simulacro, ¿no? En Perú llevamos 95 días de cuarentena, hemos tenido 4 extensiones, y tenemos todos la duda o la incertidumbre de qué pasará el 30 de junio, ¿no? Está toda esta especulación de qué sucederá, se extenderá o no, qué iremos a hacer después, con qué restricciones, etcétera, ¿no? De hecho, si hay algo que todos sabemos, es que el mundo no va a volver a ser como era antes, ¿no? El mundo que conocíamos hace unos meses cambió. Vamos a seguir más allá de las cuarentenas con limitaciones para reunirnos y desplazarnos, hemos adoptado ya las personas nuevas normas respecto a higiene, cuidado, salud personal, nos hemos zambullido en el teletrabajo de una manera radical, más que home office, decía ahora nuestro director en una reunión que tuvimos en la mañana, que más que home office lo que teníamos ahora era un working at home, porque habíamos tenido que implementarlo de una manera así loca e inmediata. Y bueno, va a haber muchos cambios que van a requerir una adaptación y un aprendizaje sobre la marcha, ¿no? Desde el punto de vista de comunicaciones, hay 3 frentes que considero importante abordar, ¿no? Para tratar de manejarnos en una coyuntura como la que estamos teniendo y para tratar de hacerlo bien y teniendo en consideración realmente a los consumidores de nuestra comunicación, ¿no? De hecho, uno de los frentes es el consumidor. Otro de los grandes frentes y retos, como mencionaban anteriormente, son los medios y plataformas que está consumiendo, y uno de los retos más importantes es el contenido, qué es lo que les vamos a dar, ¿no? ¿A quién le hablamos? O sea, ¿a quién consideramos nosotros, por ejemplo, en nuestro sector y en nuestra empresa como nuestros principales consumidores o nuestro principal target de comunicación? El ciudadano, el peruano común, corriente, como nosotros, como las otras personas de la calle, que está viviendo también activamente esta situación. Los integrantes de nuestras comunidades y poblaciones de las zonas de influencia, que siempre están en comunicación con nosotros y a quien les debemos también información y comunicación. Y por supuesto también a las autoridades, los gremios, los stakeholders importantes con los que tenemos que trabajar de la mano dentro de la empresa, dentro del sector, ¿no? ¿Qué están escuchando estas personas? Por todos lados, ¿no? ¿Qué les están diciendo? ¿Qué es lo que consumen todo el tiempo desde antes, en realidad, de la quincena de marzo, ¿no? COVID, ¿no? El COVID es, como mencionaba yo acá, el elefante en la sala, ¿no? Noticias de todos los tipos relacionadas con COVID, noticias respecto a salud, a economía, a incertidumbre, a cuarentenas, fake news, que son realmente, han sido un gran problema durante toda esta situación y que hacen que la gente desconfíe, se asuste, tenga incertidumbres y no sepa lo que va a pasar, ¿no? Entonces, de hecho, es importante tenerlo en cuenta porque ha sido también un tema a los que nos hemos tenido que enfrentar todos, ¿no? ¿Cómo están estas personas, no? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que quisieran obtener desde el punto de vista de comunicación, ¿no? Nosotros lo que hemos podido recoger un poco interactuando con ellos, un poco tratando de entender lo que nos decían, un poco viendo su comportamiento, es que dependiendo de cada uno de estos grupos hay algunos insights más predominantes que otros, ¿no? De hecho, pero información real, información correcta, información que les aporte un grado de tranquilidad, es un tema transversal a todos.
entretenimiento también, porque la situación es una situación muy tensa, que genera muchas incertidumbres, que genera una serie de situaciones de estrés, ¿no? Facilidades para lo que es la nueva normalidad, ¿no? Y conocimiento respecto a temas como libertad, seguridad, qué va a pasar luego, cómo vamos a regresar, con qué restricciones y estas cosas, ¿no? A nivel de las comunidades, además de la información, nos han pedido mucho atención a sus necesidades, una suerte de ayuda, apoyo y solidaridad, evidentemente porque ellos están en una situación bastante más difícil y con restricciones importantes desde el punto de vista de salud, de sanidad, de seguridad, de comunicación con el resto del mundo, ¿no? Y desde el punto de vista de las autoridades, también, por supuesto, atención y herramientas de soporte a su gestión, herramientas que los ayuden a ellos a comunicarse y a colaborar con el trabajo que tienen que hacer con sus poblaciones a quienes deben enfocar su trabajo, ¿no? Entonces, cada una de estas solicitudes, cada una de estas demandas, cada uno de estos pedidos es importante y desde nuestra posición tenemos que atenderla, ¿no? Tenemos que encontrar el equilibrio para poder brindarles el soporte y la información y la comunicación que necesitan dependiendo de en qué lugar o qué grupo o en qué grupo están parados, ¿no? El otro tema a abordar que les mencionaba es el tema de los medios y plataformas, que también sufrió un sacudón en el medio de esta crisis, ¿no? ¿Qué consumo de medios, qué plataformas, cómo se ha reacomodado todo este tema dentro de la crisis, ¿no? De hecho, vemos cosas bien interesantes. La televisión abierta, un medio tradicional, es uno de los medios que está siendo muy consumido, sobre todo para el tema de información y noticias. Se dispararon temas como los videos online y la televisión en streaming. Netflix, Prime Video y todas estas aplicaciones han tenido un nivel de ascenso incremental importantísimo. También mucho los temas de prensa online, de radio, de música en streaming y por supuesto dependiendo de la generación a la que pertenecen la audiencia, también todos los temas de video, ¿no? En temas de redes sociales, que por supuesto tienen una presencia importantísima en Perú tenemos más de 14 millones de personas conectadas, la participación del contenido en redes sociales ha tenido una tendencia bastante unánime, ¿no? Tanto en América Latina como en Europa y Asia. Vemos redes como Instagram y Facebook que se están llevando un porcentaje muy grande de la participación, no es diferente en Perú, y sumadas a estas redes, existen otras aplicaciones que también han sido las más descargadas de Google Play y de la iStore de Apple, ¿no? Que son el WhatsApp, el House Party, Zoom, ha tenido un despegue importantísimo, y todas estas nuevas plataformas a través de las cuales la gente se está comunicando y que definitivamente tenemos que tener en cuenta para el momento de dirigir nuestra comunicación a todos los grupos que les mencionaba antes, ¿no? Entonces, esto de hecho representa un reto también para adaptar la forma en que nosotros teníamos las estrategias de comunicación y la forma en que nosotros trabajamos el contenido, ¿no? ¿Qué están buscando estas personas? Vemos acá un cuadro que muestra una correlación entre dos grandes categorías, tanto la información como el entretenimiento. ¿Qué quiere decir? Que, de hecho, la necesidad de información, el consumo de información, el saber qué está pasando, el entender un poco el entorno y buscar información fidedigna, se correlaciona directamente también con el tema de la búsqueda de entretenimiento y de relax, porque claramente tenemos más de 3.500 millones de personas en el mundo recluidas en sus casas con algún tipo de cuarentena. Entonces, de hecho, estas personas, además de la información, requieren otros temas que los ayuden a mantener los niveles de estrés, los niveles de tranquilidad y los niveles hasta de convivencia social, familiar, ¿no? Vemos, por ejemplo, este último informe de CPI de mayo, donde las personas mencionan qué es lo que están buscando dependiendo de los medios, ¿no? Entonces vemos
temas como sentirse alegre, sentirse motivado, buscar momentos de tranquilidad o de relajación, y qué medios utilizan para una u otra de esta búsqueda que tienen, ¿no? Y bueno, esto también refleja lo que les mencionaba antes, el resurgimiento, por decirlo de alguna manera, paralelo al tema digital de medios como la televisión y la radio, que están jugando un papel importante, ¿no? Con lo que se refiere a radio, por ejemplo, es bien importante ver que la gente está consumiendo mucha radio musical, lo que quiere decir que también la están usando como una plataforma de relajación y de entretenimiento, más allá del contenido informativo, ¿no? Y el otro gran gatillo de consumo, de interés, o tercer pilar en el que creo que debemos trabajar, en realidad, tanto nosotros en el sector energía como todos los sectores dentro de esta situación de crisis, y en realidad en todo momento, es el tema de contenido, ¿no? ¿Qué contenido le vamos a dar a estas personas que realmente represente para ellos un contenido de interés, que quieran consumir y que agregue valor en el momento en que están pasando, ¿no? De hecho, Johan Berger, en una de las presentaciones que hizo hace poco, mencionaba que el contenido que tú le das a las personas debe tener algunas características, ¿no? Primero debe tener algún valor, ¿no? O sea, deben sentir que el social currency, ¿no? Las personas tienen que sentir que están ganando algo al consumir ese contenido, que los está haciendo o enterarse de algún tema importante, o les da mayor conocimiento sobre un tema que les interesa, o les permite poder compartir ese contenido y quedar ellos mismos como una persona que está informada, que tiene algo que decir, ¿no? El otro tema es que este contenido tiene que generar emoción, ¿no? Cuando todas las personas, cuando nos emocionamos, queremos hablar de algo, queremos compartirlo, queremos consumirlo, ¿no? Los formatos de historias, que definitivamente es algo que se viene viendo ya mucho antes, en realidad, de esta situación, que funcionan muy bien para contarle a la gente algo que es importante, ¿no? Y finalmente, el tema de tener un valor práctico. El otro tema, perdón, un segundo, les pido un segundo, perdón. Parece que tuvo... Ok, perdón. Tuve un problema ahí, parece que no estaba compartiendo la presentación. Ok, y lo que les decía, el otro gran tema es el valor práctico del contenido, ¿no? Un contenido que de alguna manera sea un contenido instructivo, un contenido que solucione un problema o una necesidad, o una información que pueda utilizarse para algo que ellos requieran resolver, ¿no? ¿Por qué es importante hablar tanto del tema de contenido? Porque el 56% del contenido que nosotros utilizamos resulta no ser de interés para las personas, ¿no? Muchas veces caemos en la trampa de lo que nosotros queremos decirle a la gente, y más allá de lo que la gente necesita escuchar, ¿no? Entonces, tenemos que tener un equilibrio bien importante en qué es lo que nosotros necesitamos decirles o nos interesa decirles por alguna u otra razón, y qué es lo que a la gente le interesa escuchar, ¿no? El contenido va de diferentes tipos, ¿no? De hecho, hay contenido que es un contenido como más funcional, que es un contenido más funcional, más utilitario, más informativo, que tiene unas características de acercar información que pueda hacerles de utilidad a las personas, a un contenido un poco más personal, que lo que busca es generar una empatía, un apoyo hacia una persona, que es una relación más personificada, más customizada, a un contenido más colectivo, que lo que busca es un nivel de trascendencia mayor, donde las personas ya forman parte de un grupo, de una comunidad, de un tema que engloba a un grupo importante que busca un fin común, ¿no? Ninguna de estos tres tipos de contenido es mejor o peor que el otro. El tema importante es el equilibrio en buscarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a lo largo de esta situación, hemos tenido que balancear este tipo de contenido. Hemos brindado contenido funcional, que era importante desde el punto de vista de brindar el tema de consejos, el tema de ayuda, el tema de información que nos pedían. Hicimos
por ejemplo, una campaña de todos los temas de consejos de sanidad y protocolos de seguridad en lenguas nativas para las comunidades, contenido para la gente de Lima, muy funcional porque la gente requiere información, instrucción y consejos prácticos para abordar esta situación. Pero también hemos tratado de construir contenido que de alguna manera, con el que de alguna manera, entendiendo el perfil de los consumidores, se sientan identificados, los ayuden a relajarse en esta situación tan estresante. Por el Día de los Océanos hace poco hicimos, por ejemplo, unos audios con imágenes que te permitían escuchar el océano desde tu casa, que fueron recibidos con la verdad es que con mucha aceptación, porque la gente está buscando ese tipo de cosas también, ¿no? Y por supuesto también un contenido más trascendental, más colectivo, como les decía, que de alguna manera te ayuda a inspirar y te ayuda a tener una posición de formo parte de un grupo, y que en esta situación es tan importante porque vamos a salir juntos de esto, ¿no? Todos estos sentimientos que todos hemos venido viendo de comunidad, de poner el hombro para todos colaborar en ser más solidarios, en ser más cuidadosos y en ver lo que viene para adelante, son importantes. Entonces, creo que es muy importante que tengamos un equilibrio en esto, ¿no? En no perder la funcionalidad y lo que ellos requieren y nos demandan respecto al tema de información y utilitario, pero tampoco perder el tema personal y el tema de trascendencia. Creo que el equilibrio es importante y creo que es importante entenderlo desde el punto de vista de cada uno de estos grupos y no quedarnos en la gran tentación que es siempre para los comunicadores de yo necesito decirte esto porque necesito que tú entiendas esto porque es importante, porque en realidad lo que te tengo que contar, tú deberías saberlo porque es bueno para ti. Sí, pero yo no puedo decirle a la gente qué es bueno para ella. Yo tengo que entender realmente qué es lo que la gente quiere y necesita, porque en realidad, de lo contrario, yo puedo pensar que algo es importante que ellos lo sepan, pero si no les causa interés, en realidad estoy perdiendo la gran oportunidad de conectar con ellos, ¿no? Finalmente, encontré hace unos días esta frase que creo que es una reflexión que todos tenemos que quedarnos, que es del presidente de la institución de e-commerce, que sí, o sea, que nos muestra cómo es el mundo después de esta crisis, ¿no? Hay un antes y después, ¿no? Que no es antes de Cristo y después de Cristo, es antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Que de hecho ha creado un nuevo consumidor que está aquí para quedarse, ¿no? Que ha provocado un despegue digital equivalente a 5 años y que ya transformó el mundo y que ya transformó a la gente, ¿no? Que es la digitalización de lo cotidiano y que definitivamente nos va a tener que hacer cambiar y estresar las teorías con la práctica, ¿no? Creo que todos somos nuevos en algo en este momento, ¿no? Todos estamos ensayando con prueba y error, que todos estamos aprendiendo y creando en medio del proceso. Y de hecho, nos vamos a caer, vamos a cometer errores, vamos a aprender, pero vamos a salir con el mejor entrenamiento y el mejor simulacro que nos podrían haber dado en este momento. Entonces, creo que está bueno, creo que el mundo nos pone en nuestro lugar y nos reta en los momentos que son necesarios y con esto que está pasando nos ha obligado a dar un salto exponencial que nos va a dejar bastante más preparados y fortalecidos y superando los retos que tenemos, ¿no? Finalmente, ya desde lo que nos toca a nosotros como comunicadores, creo que hay una reflexión bien importante para terminar, ¿no? Siempre escuchamos que las situaciones de crisis son una oportunidad, ¿no? Yo creo firmemente que es así, que son una oportunidad para crecer, que son una oportunidad, como les digo, para entrenarnos y para fortalecernos, pero ante muchas dudas de las que surgían respecto a, en una situación tan complicada, seguir comunicando no, ajustar los presupuestos, no hablar mucho de otros temas, porque en realidad de repente es hasta como un poco, puede sonar hasta como un poco frívolo o un publicherry o salir con otros temas, mejor bajamos el volumen o nos ocultamos o esperamos que todo pase, creo que es el peor error. Creo que un momento donde hay tanta sensibilidad, tanta necesidad, tanto deseo de conexión, además, porque de una forma u otra hemos perdido esta posibilidad de conectarnos,
es el peor momento para desaparecer. Creo que de estos momentos es desde donde uno puede salir con relaciones más afianzadas, con mayor empatía, con mayor entendimiento y formando parte de un solo grupo. Así que nada, creo que nos toca ir para adelante y nada, seguir compartiendo. Ese es un poco lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mónica Gálvez, gerente de comunicación de Comunicaciones de Pluspetrol. Hemos terminado esta parte de las ponencias, vamos a pasar al panel y luego a la ronda de preguntas. Los volvemos a invitar a todos ustedes a que puedan enviarnos sus preguntas para Mónica, para María Julia, para Verónica y para nuestras siguientes panelistas para poder responderlas al final en la ronda de preguntas. En este panel vamos a hablar sobre los desafíos de la industria, ya no tanto hacia adentro de las mismas compañías, sino hacia afuera. ¿Cómo pueden apoyar durante la emergencia que está afectando no solamente la operación de las compañías, sino también la estabilidad económica de muchas familias, la tranquilidad a nivel nacional, un escenario en el que nada es normal y que posiblemente nada vuelva a ser normal? Queremos darle la invitación entonces a Luciana Carabedo. Ella es directora de Sostenibilidad y Comunicaciones de Cálida, tiene más de 14 años de experiencia en negocios sostenibles, responsabilidad social, gobierno corporativo y reputación en empresas de gran envergadura en el país. Es especialista en diseño e implementación de programas y proyectos de desarrollo dirigidos a docentes, a niños y niñas y a padres de familia, también el desarrollo de programas ambientales y de voluntariado en comunidades de diferentes contextos sociales. Ella es máster en responsabilidad social de la Universidad de Barcelona, con un programa de desarrollo directivo de la Universidad de Piura, y es bachiller en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad San Ignacio. En este panel también nos va a acompañar Felisa Ross. Ella es vicepresidenta de operaciones ENGIE, Energía Perú, es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y tiene un MBA por la University of Phoenix, Estados Unidos. Es casada, con 2 hijos, y se desempeña, como decíamos, como vicepresidente de operaciones en ENGIE Energía Perú desde el 2016. Antes de este encargo fue Vice President ERCOT Region en ENGIE North America, y anteriormente Vice President de México y Canadá en el área de generación de la misma unidad de negocios regional. Entre ambas posiciones tuvo a su cargo la operación de una capacidad instalada total de 5.800 megawatts. Le damos entonces el pase a Luciana Carabedo. Ella va a hacer una pequeña presentación, luego vamos a pasar con una presentación de Felisa Ross y vamos a hacer un intercambio luego de esto. Adelante, Luciana Carabedo, directora de Sostenibilidad y Comunicaciones de Cali. Muy buenas noches, Alejandra. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Ha sido muy grato compartir con ustedes y estas 3 primeras presentaciones en que han abarcado muchos de los temas que hemos venido viviendo las empresas de la industria. Y lo que me toca más y lo que quería empezar es haciendo una reflexión. Y para ello quería empezar diciéndoles que toda crisis es una oportunidad. Que nadie sale de una crisis jugando a la defensiva, sino que tenemos que salir a atacar, a reinventarnos y proponiéndolos todos los días. Y hay una cita que dijo Darwin que creo que en este momento cae de pelo, que es que los sobrevivientes no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y en esta pandemia, uno de los retos más duros de los que hemos enfrentado, más allá de cualquier crisis en la humanidad, hemos tenido unas rígidas consecuencias en temas de materia social, de salud, económicas, que lo que van a hacer es dejar profundas cicatrices, pero al mismo tiempo nos está abriendo muchas oportunidades. Debimos aprender a teletrabajar, a equilibrar nuestra vida con el trabajo y la casa, digitalizar e innovar todos los procesos, y para muchos, como mi caso, aprender a ser profesora. Tuvimos que aprender a comunicarnos de manera diferente, a crear nuevos canales de comunicación, y todo ello con un objetivo: adaptar el modelo del negocio para poder aprovechar las oportunidades que estaban surgiendo y que van a surgir para poder avanzar con trascendencia. Para nosotros, como Cálida, para seguir llevando gas a 3.6 millones de peruanos, en su mayoría de los sectores más vulnerables. Porque la sostenibilidad para nosotros es un atributo esencial.
somos conscientes del propósito socioambiental de nuestro negocio, que es generar progreso y calidad de vida. Siendo conscientes de la oportunidad que teníamos de aportar a la sociedad, activamos diversas ayudas, de la mano de algunos gremios, empresas privadas, instituciones sin fines de lucro, junto con muchas otras experiencias admirables de responsabilidad social, de sinergias entre empresas, alianzas, y dar la unión en estos tiempos tan difíciles para apoyarnos mutuamente, es que me di cuenta de lo solidarios que somos los peruanos. Hoy hay que ponernos a trabajar, cada uno en su papel, pero todos a sumar, ciudadanos, empresas, gobierno, porque la realidad hoy no es igual para todos. Hoy debemos transformarnos para ir al siguiente nivel. Con esta coyuntura, a mí me surge una pregunta que hoy día justo se le hacía una pregunta a una persona y le decía, ¿cómo vamos a liderar las empresas con nuevas amenazas, riesgos y sobre todo impactando en la sociedad? Porque las reglas del juego ya cambiaron. Y esto no lo digo yo, lo vemos diariamente. Y hace unos días estaba leyendo los resultados de una encuesta sobre directorio y gestión de crisis del COVID-19 que desarrolló EY, y una de las cosas que más me llamó la atención, pero sobre todo me hizo sentido, es que el 78% sostiene que la crisis ha evidenciado la necesidad de las empresas en el Perú de replantear su rol en la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de reimaginar, actualizar nuestro modelo económico y nuestra manera de pensar, hacer y consumir, y abandonar este paradigma del capitalismo que solamente beneficia a los accionistas y trasladarlo a lo que se llama el capitalismo de las partes interesadas, que mucho de esto es lo que han mencionado las panelistas anteriormente. Y este trabajo de reimaginarnos es lo que hemos venido diseñando en Cálida. Hoy, para mí, el mayor reto de las empresas en el Perú y en el mundo es el cambio del paradigma. El futuro no es más que el pasado que regresa. Y en esta pandemia de conciencia estamos en un momento crucial. Las empresas tenemos la oportunidad de generar el cambio que queremos ver en el mundo, pero sobre todo generar este mundo y pensar en qué mundo le queremos dejar a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Tenemos el momento de poder trascender, como lo decía hace un rato Mónica, de conectar. Es lo que hoy miles de peruanos y el mundo está buscando. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde Cálida y desde el negocio. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a Luciana Caravedo, directora de Sostenibilidad y Comunicaciones de Cálida, con la que vamos a retomar la comunicación en un ratito, luego de la presentación de Felisa Ross, vicepresidente de Operaciones de ENGIE. Adelante, Felisa. Bueno, buenas noches a todos y todas. Espero que todos se encuentren bien de salud, ¿no? Todos ustedes igual que su familia. Gracias, Alejandra, por la presentación y gracias a WIN por justamente darme esta oportunidad de compartir, ¿no? De compartir este reto y estos desafíos que, como las otras ponentes han hecho, realmente fue interesante cómo abordar todo esto en tan corto tiempo. Y en eso, justamente, o sea, en estos 3 meses que ya llevamos enfrentando esta pandemia, ¿no? Del COVID-19 aquí en el Perú, hemos tenido desafíos, como comentaron, de diversos aspectos, en diversos ámbitos, pero yo me quisiera enfocar un poco a la parte de, desde la perspectiva de las operaciones, ¿no? Y para eso quiero hablar como sobre 3 grandes grupos, digamos así, o elementos en los cuales hemos tenido estos desafíos. El primero está vinculado a dar justamente la continuidad de las operaciones, a mantener la continuidad de la generación, es un servicio esencial, la generación de energía, teniendo como prioridad número 1 justamente la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores y contratistas, ¿no? En ese sentido, en estos 3 meses creo que nos transformamos en cuasi expertos sanitarios, y justamente para ello, desde el inicio de la emergencia nacional, bueno, implementamos un plan de prevención, planes de contingencia, ¿no? Que incluyen protocolos
¿no? Como mencionaron, del distanciamiento social, de higiene, sanitización, control, prevenciones. También definimos la dotación mínima para operar justamente las centrales de generación, mientras el resto de los trabajadores lo hacíamos o veníamos trabajando desde nuestros hogares, ¿no? Con la modalidad de trabajo remoto. Obviamente, en todo este tiempo hemos también en nuestros protocolos adaptados e incorporado todas las disposiciones que ha sacado el gobierno, que como bien mencionaron fueron bastantes, cambiando día a día. Bueno, y también dentro nosotros de la parte de servicios, dentro de la rama de servicios que ENGIE a nivel mundial y también en el Perú, contamos con esta rama, también nos adaptamos en las actividades con este mismo esquema, y bueno, justamente para poder favorecer o poder brindar los servicios dentro de los servicios también considerados esenciales, como son los de los sectores de telecomunicaciones y distribución eléctrica, ¿no? En esta, o sea, esa primera etapa, ¿no? Donde prácticamente teníamos un 12% de personal en sedes, ¿no? En las distintas plantas de generación, en las 8 plantas de generación que tenemos en el Perú. Ahora, ¿no? Sumándonos a la fase de reactivación que dispuso el gobierno, hemos retomado algunas actividades de mantenimiento preventivo que habíamos dejado postergadas, pero siempre sin sobrepasar el 30% de los aforos de las instalaciones, ¿no? Entonces, sí fue todo esto un reto de acomodar las actividades, lo que hacíamos de una determinada manera, a adaptarlas con todos estos controles y con todas estas prevenciones que el COVID nos trajo a implementar. Hablando, obviamente, uno de los grandes temas fue, o sea, creo que dejamos de enfocarnos tanto en los equipos en sí, que ya equipos, me refiero técnicamente a las plantas y demás, que eso era como lo conocido y lo que ya sabíamos hacer, a realmente manejar el tema de las personas. Las personas en esta, que es el segundo gran elemento, como las personas como líderes, ¿no? Que somos, pero también las personas como seres emocionales, ¿no? Porque finalmente las circunstancias que atravesamos todos estos meses, ¿no? Y que bien comentaron las distintas panelistas, nos han hecho enfrentar a situaciones para las que no estábamos preparados, ¿no? De golpe tuvimos que trabajar desde el hogar y hacer otras actividades que las teníamos organizadas totalmente de otra manera, y que ya en este momento no podía hacer. Aquí, gracias a la apertura, la flexibilidad y la resiliencia de nuestros equipos, realmente pudimos adaptarnos muy rápidamente en ENGIE, y para ello también ayudó, ¿no? Como también mencionaron muchos, el nivel de digitalización que habíamos logrado, ¿no? en la compañía, que permitió justamente poder estar haciendo trabajo remoto, conectados, interactuando, prácticamente de una manera natural, porque veníamos trabajando bastante con todas estas aplicaciones, ¿no? Este liderazgo a distancia, obviamente, tuvo que irse acompañando, pero creo, bueno, fue realmente, reconozco que nuestros equipos pudieron adaptarse, y a la semana ya el 95% del personal está usando realmente las aplicaciones digitales que teníamos ya implementadas, y realmente para nosotros fue todo un éxito. El otro factor, como les comentaba respecto a las personas, es el factor emocional, ¿no? Y en estas circunstancias realmente se ve qué importante que es y qué tan sensibles tenemos que ser a este tema, ¿no? Tratamos obviamente de que nuestras actividades se complementaran para ayudar a las personas a lidiar con esta situación, circunstancia, y uno de los elementos clave fue la comunicación, ¿no? Como lo comentó Mónica, comunicación permanente con nuestros colaboradores, informándolos, capacitándolos, atendiendo sus dudas, sus preguntas, sus preocupaciones, ¿no? Porque acá empezamos a manejar un tema que creo que en el pasado no era necesario, no lo teníamos así al día a día, o sea,
de compartir tantas preocupaciones como hoy, vinculadas al COVID, lo hemos venido escuchando y atendiendo. Por eso, justamente uno de los puntos esenciales en esto fue y es la empatía, ¿no? La empatía de escuchar a nuestros colaboradores para justamente darles, solucionar, atender, o sea, y poder flexibilizarnos, pero también la empatía hacia las comunidades en las zonas donde operamos, ¿no? Y ahí justamente va mi tercer punto, ¿no? Y el que está vinculado al apoyo social, ¿no? Este elemento, o sea, la empatía con las comunidades para nosotros fue fundamental. Nosotros trabajamos, tenemos las plantas en distintos lugares del país, y la realidad de estas comunidades fue muy distinta en unos lugares en otros, y para nosotros fue sumamente importante escucharlos, escuchar sus miedos y adaptarnos, ¿no? Nosotros tenemos dos plantas hidroeléctricas que tienen campamentos, y enseguida nosotros, no solo por la seguridad de nuestro personal, pero sino también para escuchando ese temor que tenían las comunidades próximas, nos aislamos totalmente, ¿no? Y entonces, porque bueno, ellos tenían ese temor de que podían contagiarse, etc. Entonces, esa empatía con la sociedad y con las comunidades es fundamental, y justamente, bueno, ENGIE con ese compromiso de sostenibilidad, ¿no? Que tiene a nivel mundial, es que hemos venido, o sea, ENGIE a nivel Latinoamérica está llevando a cabo una contribución de más de $2 millones, ¿no? Para la lucha contra el COVID, como les digo, en Latinoamérica, y de esos 1.600.000 soles son los que estamos destinando justamente en el Perú, ¿no? Hemos entregado desde más de 20 toneladas de alimentos, 55.000 elementos de protección y sanitización para las instancias, los COEs de las distintas regiones. Estamos donando también 5 respiradores mecánicos al Ministerio de Salud, los cuales se encuentran en fase de producción por la Universidad Católica. También hemos donado caretas de protección para el personal médico de hospitales de salud, ¿no? En coordinación con la Universidad de SAN. Hemos recaudado 200.000 soles, ¿no? Para el Banco de Alimentos del Perú a través de los aportes de nuestros colaboradores y nuestros ejecutivos. Financiamos la confección de 20.000 mascarillas comunitarias con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Chilca, ¿no? Las que fueron luego entregadas a las distintas donaciones a las distintas comunidades. Entregamos 5.000 kits de higiene a niños y niñas a través de aldeas infantiles, y se han también ofrecido servicios gratuitos dentro de nuestro portafolio de soluciones, ¿no? De prevención y protección, que dentro, o sea, ENGIE a nivel mundial ha adaptado, ¿no? Y también nuestra filial de servicios aquí en Perú, ha adaptado muy rápidamente para justamente soportar y ayudar a las empresas e instituciones a adaptarse justamente a los nuevos requerimientos en esta etapa de retorno, con soluciones de desinfección, de detección, de climatización, etcétera. Y finalmente, bueno, también hemos estado ya, bueno, actualmente se están llevando campañas informativas locales, porque era también cómo ayudamos a la comunidad para que tengan esa información como comentaban, certera, precisa, ¿no? Entonces, con estas campañas informativas locales que las hacemos en coordinación con el MINSA, ¿no? El MINSA es el que lidera, pero nosotros les ayudamos realmente a armar toda esta campaña, y se están haciendo de manera radial y a través de las redes locales, también obviamente traducidas al quechua, ¿no? Para poder tener mayor alcance, y que acompañan a campañas de difusión y para todos los puntos en los que suele haber mayor concentración en estas comunidades, ¿no? Como mercados, etcétera, para justamente que con nuestro esfuerzo, con nuestro conocimiento, con nuestro rol, poder apoyar en las comunidades a cómo protegerse, cómo empezar a vivir esa nueva realidad, esa nueva normalidad
con esto del COVID, ¿no? Obviamente el tema es muy amplio, hay muchas aristas que que esta pandemia nos ha hecho incursionar, que hemos aprendido, que hemos corregido, ¿no? También, pero bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a Felisa por compartir, y ahora quería invitar también a Luciana para que se conecte, para que tengamos un momento de conversación. Me parece que el punto medio entre lo que nos ha comentado Luciana y Felisa es no sé si cambio, pero evidencia de este cambio de mentalidad en las empresas respecto a asumir, ya no solamente en el discurso, sino en la práctica, en sus planes de inversión, en sus presupuestos, el tener una labor activa en la ayuda a estos stakeholders, a estas partes interesadas que se identifican. Estamos en un primer momento, que es el momento de la crisis, de la paralización de la economía, pero vamos a tener una recuperación lenta en el que seguramente también los flujos de las propias empresas se van a ver golpeados. ¿Qué creen que va a pasar con este enfoque más hacia el capitalismo consciente, hacia el liderazgo empático, en un proceso de recuperación más lenta de la economía, en la que las empresas seguramente van a tener que hacer ajustes en sus presupuestos? Bien, no sé si Luciana ahí quiere comentar algo, pero o sea, lo que nosotros pensamos es que sí tenemos que estar cerca de estas comunidades, cerca de estos entornos, ¿no? Obviamente es mucho más fácil estar cerca de donde tenemos las operaciones, pero acompañándolos y buscando, ayudándoles a generar y a crecer en desarrollando, ¿no? Todas estas por ahí falencias que hemos encontrado, pero que sean oportunidades de trabajo, de ingresos para ellos, o sea, que empiecen a caminar un camino organizado para mejorar, pero al mismo tiempo que en ese camino puedan tener esos recursos para vivir, ingresos para vivir, porque sí, va a ser duro todo este reinicio, ¿no? Entonces, nuestra organización, o sea, creo que sí puede ayudar a que estas comunidades puedan orientarse, ¿no? Y puedan tener, o sea, los recursos que nosotros mismos podamos llegar a dar, conseguir, ayudar a que consigan más recursos, pero que finalmente los canalicen en las cosas que sí hoy vemos que necesitan, ¿no? Y que realmente hay una gran diferencia con lo que deberían hoy de estar teniendo, ¿no? ¿Luciana? Sí, solo para complementar lo que dijo Felisa, en realidad son tiempos complicados, tiempos difíciles para todos, para las empresas, pero para el mundo en general. Como decía Felisa, yo creo que todas las empresas hemos sumado, hemos dado un granito de arena. Yo creo que si algo hemos aprendido es que es la solidaridad entre todos y darnos la mano y ayudarnos en lo que se puede y generando valor de diferentes maneras, ¿no? No solamente comprando, sino tal vez, como lo decía Felisa, y también lo hemos hecho nosotros desde nuestro mismo voluntariado, que los mismos colaboradores den horas de capacitación a otros, enseñándole algunas habilidades que ellos tienen, porque al final se trata de eso, de seguir generando empatía, pero seguir generando valor. Entonces, son tiempos difíciles, totalmente, pero también es el tiempo para que todos podamos transformarnos, reinventarnos, y ponernos creativos en esta manera, pero sobre todo seguir ayudando a todos nuestros grupos de interés, ¿no? La comunidad es uno de ellos, pero nuestros proveedores es otro que también lo necesitan, nuestra cadena de valor, los colaboradores en sí también, porque muchos también nos hemos visto afectados, como lo mencioné al inicio, estos tiempos de cambio en que yo, que tengo 2 hijos pequeños, trabajo, pero también soy profesora, en donde esta nueva realidad va cambiando, pero también la empresa y yo nos tenemos que adaptar para esta nueva realidad. Perfecto, como estamos un poco ajustadas de tiempo, nos hemos pasado un poquito, vamos a pasar de frente a la ronda
de preguntas. Invito a Mónica Gálvez, a Verónica Argulú y a María Julia Aybar para que también nos podamos conectar todas, ya estar activas para empezar a conversar. María Julia, nos han hecho una pregunta para ti, que es un interés transversal y que creo que por ahí podría de repente ir la conversación en esta ronda de preguntas, que es la de cómo se ha hecho esta transformación digital interna para adaptarse al trabajo remoto. ¿Qué se había avanzado hasta ahora, a María Julia, en Perú LNG en términos de digitalización? ¿Qué ventajas representa esto para el trabajo remoto y qué retos también, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, en la empresa nosotros, de alguna manera, creo que puedo decir, tuvimos la suerte de que ya nos veníamos preparando en todo este tema de la digitalización hacía un tiempo. Personalmente no soy una persona, digamos, muy hábil para ese tipo de tecnologías modernas, pero efectivamente reconozco que lo que se hizo en la empresa para prepararnos fue justo, fue casi como decir una bendición, porque implementamos muchos de los sistemas, el Teams, subimos toda la información a la nube para que pueda ser fácil acceso desde el lugar que uno estuviera, de tal manera que cuando esto ocurrió, fue la verdad bastante fácil para todo el equipo adaptarse. Tuvimos simplemente que de alguna manera obtener nuestras computadoras, llevarlas a la casa, y desde ahí en realidad pudimos conectarnos, tener acceso a toda la información, a los sistemas del SAP, a todo lo que era los pagos, la facturación, todo en realidad lo hicimos de una manera bastante simple, a pesar de lo complejo que puede ser, porque ya nos habíamos estado preparando. Así que personalmente estoy bastante satisfecha con eso, y además lo importante es que esta pandemia nos ayudó a crear algunas otras cosas. Por ejemplo, algo que para mí ha sido bastante impresionante fue que cuando uno de los retos que tuvimos, que fue manejar el tema de los contactos en planta, en algún momento parecía que lo que tenían que hacer las personas o los empleados en planta era llevar un papel y anotar con quién se habían cruzado en el día, ¿no? O quiénes habían estado cercanos, probablemente a menos de 1 metro, para registrarlo. Nuestro equipo de IT preparó un software, lo hicieron de un día para otro, que uno lo puede cargar en su celular, y donde ya está toda la información cargada, con lo cual uno podría simplemente, o puede simplemente, identificar los nombres de las personas de la empresa y de los contratistas para ir registrándolos automáticamente en el sistema. Entonces, eso nos ha simplificado terriblemente lo que es el seguimiento de los contactos, no solamente con nuestro personal, sino también con los contratistas. Y ha sido de muy fácil uso para los empleados. Entonces, sí, definitivamente la tecnología ha sido una súper aliada para ayudarnos a salir adelante en esta pandemia, y gracias a Dios en Perú LNG creo que estamos bastante bien preparados. Gracias. Perfecto, María Julia. Y para Verónica, más bien la pregunta va no a lo digital, sino a lo más real, que es el transporte, ¿no? Nos preguntan cómo ha sido el cuidado, cómo han sido estos cuidados extremos con los colaboradores en sus empresas para evitar los contagios, Verónica. Bueno, ahí nosotros hemos trabajado de manera muy cercana con los contratistas que nos brindan estos servicios, ¿no? Para poder implementar todas las medidas necesarias que garanticen la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, hemos solamente permitido que vaya una persona por camioneta aparte del conductor, hemos obligado a todos a tener el aislamiento de la cabina, y así hemos implementado muchísimas medidas, ¿no? Que garanticen la salud de nuestros trabajadores. Perfecto. En el caso de Mónica, me preguntan sobre cuáles han sido los principales retos en el desarrollo de los planes de relacionamiento comunitario con las comunidades del área de influencia y sus operaciones en este nuevo escenario, y qué estrategias están implementando actualmente para manejar esto, Mónica. Sí, a ver, de hecho ha sido un reto bastante importante para nosotros, porque nosotros teníamos un nivel de relacionamiento muy cercano con las comunidades. Nosotros teníamos grupos importantes de personas de las comunidades participando en programas y trabajando en las operaciones también.
Entonces, de alguna manera, evidentemente, teníamos también que cuidarlos y que respetar la normativa de las cuarentenas, siendo ellos incluso población vulnerable también, ¿no? Entonces, hemos tenido que buscar la forma de cuidarlos como principal objetivo, para lo cual fue necesario desactivar estos programas donde ellos participaban para que ellos pudieran mantenerse en sus comunidades de alguna manera segura, respetando las cuarentenas y cuidando su salud. Pero era muy difícil perder el contacto con ellos también, porque ellos necesitan también de este relacionamiento, de esta comunicación, de este apoyo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es diseñar mecanismos para poder seguir en contacto con ellos a través de una serie de medios, incluso articulando con, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, con el MINSA, con DIRESA, con una serie de stakeholders de organizaciones que vienen también dirigiendo las formas de actuar durante esta situación, pero para seguir de alguna forma en contacto con ellos, que creemos que es lo más importante, y desarrollar herramientas que nos permitan seguir con esta relación, que les den a ellos la seguridad de que en cuanto sea posible y se puedan implementar los protocolos, ellos van a regresar a esos programas, que además son programas importantes dentro de nuestros temas medioambientales, de vigilancia, de desarrollo de salud, de desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, estamos haciendo, por poner un ejemplo, materiales audiovisuales y spots de radio, afiches, una serie de cosas que alcanzamos a las comunidades y que articulamos, por ejemplo, con los APUs en el Bajo Urubamba, con los APUs de cada comunidad, para que ellos en sus sistemas de radio cerrado que tienen dentro de las comunidades puedan emitir estos mensajes, tener estas ayudas en sus mismas lenguas, e incluso contenidos que el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Salud necesitaba hacerles llegar, pero que claramente tiene las limitaciones de poder hacerlo, lo estamos haciendo nosotros en coordinación con ellos, ¿no? Igual en el caso de trompeteros en el norte, donde pasaron por un momento muy, muy complicado con los temas de las limitaciones de oxígeno, tuvimos que transformar la planta para poder generar oxígeno medicinal y poder atender esta situación que en un momento en Iquitos, en Loreto y en Trompeteros se volvió de un nivel de emergencia muy, muy grave, ¿no? Entonces, de hecho, creo que lo importante es mantenernos juntos, ¿no? O sea, mantener este contacto. Lo que ellos no pueden sentir es que comenzó la cuarentena, todos tuvimos que alejarnos y cerrar y encerrarnos en nuestros ambientes y los dejamos abandonados, ¿no? Entonces, sí hemos venido desarrollando y tenemos hasta ahora estas reuniones virtuales, incluso con los comités de coordinación de las diferentes zonas. Hablaba también en el momento en que expuse un poco las ideas sobre la importancia de trabajar de la mano con los stakeholders de autoridades en cada local. En Pisco, por ejemplo, que no es una zona de comunidad, pero que sí es una zona donde teníamos, por ejemplo, un trabajo bien importante con la UGEL para todo el tema de preparación de los niños en temas medioambientales. Hemos hecho algunas reuniones para capacitarlos en el uso de herramientas virtuales, a los profesores, a los niños, y poder continuar con estos programas y que no desaparezcan durante meses y perder todo lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces, estamos constantemente en este desarrollo en el que todos estamos aprendiendo y vemos lo que la verdad es bastante inspirador y bastante motivador, es que vemos que tanto en las comunidades como en las instituciones como UGEL, Ministerio de Cultura, colegios, profesores, voluntarios de sanitarios, hay una disposición, un agradecimiento y una recepción muy grande de todas estas herramientas que te permiten trabajar en conjunto y que te dan esta sensación de que participamos todos en un mismo objetivo, ¿no? Entonces, es así como lo venimos manejando y bueno, tendremos que en el camino seguir desarrollando estos temas, ¿no? Sí, una de las curiosidades que también, de las preguntas que nos han compartido los presentes, es cómo manejar un caso de COVID-19 a la interna de la empresa, tanto en términos operativos como comunicacionales, porque hay muchas empresas que actualmente también se están reactivando, más pequeñas, con menos
¿cuál es entonces el protocolo que se está desarrollando o que ya se ha tenido que aplicar en casos de casos positivos adentro de la empresa Felisa? Sí, mira, nosotros, obviamente, el tema de un caso positivo viene de la mano que es información confidencial, ¿no? Entonces, sí, ahí hemos trabajado para realmente asegurar la confidencialidad de la información, de que no se esté divulgando nada, o sea, ahí justamente trabajamos con el médico ocupacional que realmente maneja y tiene el contacto directo. Pero sí hemos visto que sí era necesario hablar de los eventos de COVID positivo, ¿no? Sin definir la persona quién es, pero sí comunicarlos al interno. Y no es que vamos comunicando todos los días, pero tuvimos la primera semana que empezamos las pruebas, ¿no? Y que empezamos a hacerle las pruebas a las personas que aún estaban en su casa y que iban a retornar en el siguiente turno. Hicimos algunas pruebas y salieron algunas personas con positivo, pero sí decidimos, o sea, sí consideramos que era necesario decirlo a los empleados, ¿no? Entonces, en un comunicado del gerente general, lo informamos como número, ¿no? O sea, eran 3 personas. Pero, ¿por qué? Porque considerábamos que la transparencia y la confianza con los empleados era fundamental. O sea, que los empleados no pensaran que nosotros íbamos a ocultar las cosas, ¿no? Porque justamente los empleados deben tener la confianza de que todo lo que estamos haciendo para mantener el lugar de trabajo seguro, lo estamos haciendo por ellos y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, y también la campaña sigue, ¿no? Ahora reforzando que la casa y el lugar de trabajo son los lugares más seguros y que nos tenemos que cuidar todos afuera y sobre todo ahora que se reactivan más actividades y demás, para que todos seamos conscientes de que la casa y el trabajo hay que cuidarnos, ¿no? Y con nuestras actitudes fuera es como vamos a cuidar esos 2 lugares. Y bueno, sí, o sea, finalmente el tener algunos casos positivos, o sea, están en cuarentena, porque gracias a Dios están todos bien, se recuperaron y demás, pero sí te lleva, y es interesante cómo a unas semanas antes, ¿no? O al inicio, bueno, qué va a pasar y demás, y cuando empieza a pasar, bueno, ya lo puedes manejar y adaptas tus protocolos, y realmente, bueno, es como una nueva realidad, ¿no? Y sí, obviamente, reforzando en todo el tema de la confidencialidad, ¿no? En el caso, Verónica, de Statkraft, ¿cómo han manejado ese tema? Nosotros también, al igual que lo que menciona Felisa, siempre cuidando la confidencialidad, ¿no? Ahí tienes un tema de protección de datos que es un reto bastante grande y es un tema que lo hemos manejado en un círculo recontra chico y muchas veces solamente una persona lo coordinaba con el médico ocupacional y se acabó. Sí hemos apoyado muchísimo al trabajador y también que siente el apoyo de la empresa, ¿no? Porque también es bastante fuerte ser diagnosticado y salir positivo, entonces que sienta que tiene el apoyo, la conexión de la empresa. Nosotros, como parte del programa UPI, también teníamos hasta psicólogos que les ofrecíamos que tenían asesorías virtuales, entonces siempre los hemos estado acompañando y también garantizándoles que rápidamente pudieran desconectarse del trabajo, porque claro, lo más importante cuando alguien está enfermo es que se pueda realmente desconectar y enfocarse 100% en su recuperación. Entonces, siempre han tenido el apoyo y el sostén de la empresa y nada. María Julia, en el caso de ustedes. Sí, también, totalmente. Lo que han mencionado ha sido el caso, el tema de la confidencialidad en los datos, pero sí era importante y nos dimos cuenta, sobre todo en la planta, que la comunicación para darle tranquilidad al personal. Al comienzo tuvimos un caso y sentíamos que había un poco de ansiedad en la planta. La gente empezó a sentir como que podían estar en riesgo. Pero la comunicación, la información de lo que estaba pasando, ser, como dicen Felisa, como dice Verónica, transparente, nos ayudó a mejorar ese ambiente al extremo que, como ha dicho Felisa, sienten que están seguros en la planta, porque estamos tomando todas las medidas, y que en muchos casos, en realidad, depende de ellos mismos,
protegerse y ayudar a proteger a los demás. Pero sí, es lo mismo, ¿no? O sea, proteger los datos, pero al mismo tiempo informar para dar tranquilidad y seguridad al personal. Perfecto. Y Verónica, ha llamado mucho la atención este programa Yupi. Cuéntanos un poquito brevemente, porque ya estamos por terminar, cómo lo implementaron y también nos preguntan cómo lo monitorean. Mira, lo implementamos, cada líder lo coordinó con recursos humanos y recursos humanos hizo entrevistas bastante personalizadas, ¿no? Con cada trabajador, pudiendo levantar mucha data, y luego tuvo recursos humanos reuniones con cada líder para ver cómo se encontraba su área y qué planes se podrían implementar. Y este es un programa que ya lo hemos implementado, creo que fue en abril, y hacemos seguimiento mensual, porque claro, puede ser que un mes tú estés con altísima carga laboral y el siguiente mes cambies de cuadrante. Entonces, creo que es un programa bastante dinámico que abre mucho el diálogo, aparte que la palabra es pegajosa, entonces en todas las reuniones con los reportes uno dice, bueno, ahora hablemos de Yupi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, creo que es algo que abre el diálogo y eso es lo más importante y ha calado muchísimo en la gente. Y es más, lo estamos implementando también en otros países de la región porque es lo que ha subido muchísimo la acción y el engagement del personal en la oficina de Perú. Perfecto. Y para terminar muy brevemente, quiero que cada una de ustedes, en el orden en el que nos hemos presentado, me digan una palabra que creen que va a ser la característica más importante para el liderazgo de aquí para adelante, en lo que todavía queda de esta crisis del COVID. Así que empezamos con María Julia y terminamos con Felisa. Para mí, creo que lo que resume es el respeto por cada uno de nuestros colaboradores. Respeto, sí, eso creo que es para mí el resumen. Verónica. Empatía. Mónica. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, me robaron la idea a mí también. Yo creo que es empatía también. Yo creo que es ponerse en los zapatos del otro y que la idea de entender que todos somos uno, en realidad. Luciana. Ahí está. El micrófono. Sí, ahí está. Sí, solidaridad. ¿Y Felisa? Empatía también, y me lo escribí sí, creo que empatía para mí es escuchar al otro, las necesidades y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y de nuestras comunidades, de nuestros empleados, de nuestros contratistas, de las autoridades, de nuestros clientes, de todo. Y así creo que podemos realmente avanzar en algo que beneficie a todos, ¿no? Perfecto. Queremos agradecerles a todas nuestras panelistas y a nuestras ponentes en este webinar sobre el sector energía. Agradecer también a nuestros más de 60 participantes en este evento organizado por WIN, Women in Energy, de la SPI Sección Lima. Y nos quedamos un poco con ese mensaje, con la importancia de la empatía, con la importancia de reconocer que estamos en esta todos juntos y que de la única forma en la que vamos a salir es todos juntos. Les agradecemos nuevamente entonces a todos por su presencia, a todos por sus preguntas, por su interés, y nos reencontraremos entonces en el próximo webinar organizado por WIN. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.